sentía nada nuevo ni nada, pero conforme iba pasando el tiempo, a los 10 años, tenía todavía dudas y estaba sola esa tarde en mi casa y empecé a hablar con Dios. Le dije que me perdonara mi pecado y que me aceptara. Y desde ese día he tenido mucha lucha, pero yo sabía que en todo momento Él estaba a mi lado y que nunca me dejaba. Y bueno, gracias por que esta tarde esté aquí. Amén. Ahora es el turno de Luis, pues cuando quiera. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Luis y claro, Dios pues me ha tocado mi corazón, ¿no? Y claro, pues por este motivo vengo aquí para bautizarme porque es mi Salvador, mi personal. Y claro, pues es la mejor vida que hay que seguir. Que Él nos da pues la vida eterna, que es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Bien, precioso los testimonios, ¿verdad? Y ahora, como muestra su testimonio, pues vamos a pasar a mojarse de verdad. Cuando decía de que hacía calor y que le daba miedo el infierno, yo estaba en este tema y digo, madre mía, ¿cómo tiene que ser el infierno? Porque estaba ya sudando y ya no podía más. El infierno tiene que ser terrible. Una cosa que sí sería bueno recordar es que, si os dais cuenta, se bautizan adultos. Los niños nosotros no los bautizamos, porque los niños no tienen razón ni uso de razón para poder aceptar a Jesús en su corazón. Son cuando ya son mayores que toman la determinación, igual que nosotros, de seguir a Jesús o no seguirlo, en la libertad que Él nos da. No sé si quitarme las gafas. ¿Sí? No voy a ver. Bien. Bien, igual que el primero que ha dado testimonio ha sido Esteban, vamos a seguir el mismo orden, ¿verdad? Y Esteban Martínez González, a ver. Esteban, ¿crees que Jesucristo dio su vida para perdonar tus pecados? Sí, ¿Crees que Él te ha salvado? sí, ¿Crees que cuando partas de este mundo estarás con Él por toda la eternidad? sí. Según tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora el turno de Saray Santiago Fernández. Ahora.
Sarai, ¿crees que la salvación es por la gracia de Dios, por la fe en la obra de la cruz? ¿Renuncias al pecado, al mundo y a Satanás? Según tu confesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bien, y ahora viene el turno de Juan Pedro Santiago Fernández. A ver, Juan Pedro, ¿crees que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino para morir en tu lugar en la cruz del Calvario? Sí, ¿Sí? ¿Por qué te quieres bautizar? porque acepto al Señor Jesús como mi Salvador y quiero cumplir sus mandamientos. ¿Lo amas? Sí, Según tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora el turno de Trinidad Martínez. Trini, ¿amas a Jesús? Sí, ¿Por qué? porque murió por mí en la cruz. ¿Quieres vivir para Él? Sí, ¿Quieres seguirlo todo el día desde el tiempo de tu vida? sí, ¿Renuncias al pecado, al mundo y a Satanás? sí. Según tu confesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi ser entero a Jesús espera. Mi ser entero a Jesús espera. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi ser entero a Jesús espera. Mi ser entero a Jesús espera. Mi ser entero a Jesús espera. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Bien. Todos tienen muchas ganas. Y Luis es el que más también. Luis Santiago Gómez. Mirad, si hay alguien que es pesado, es mi hermano Luis. Pero bendito sea el día en que lo conocí y lo pesado que es. Amén. Porque siendo mayor que estos cuatro jóvenes, vino con una fuerza y un empuje. Y que me quiero bautizar, y que me quiero bautizar, y que me quiero bautizar. Hizo los estudios a candidato al bautismo. Y aquí está Luis. Sí, porque es un momento muy especial para mí, ¿Por qué ama a Jesús? porque es, o sea, murió en la cruz del Calvario por mí. Claro. ¿Crees que él es el Hijo de Dios? Sí, claro. ¿Crees
su muerte en la cruz suficiente para darte vida eterna? Sí. Según tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás del mundo, la cruz delante. Atrás del mundo, la cruz delante. Atrás del mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi ser entero a Jesús espera. Mi ser entero a Jesús espera. Mi ser entero a Jesús espera. Me voy con él, me voy con él. Bien, después de este emotivo bautismo, vamos a dar paso a la palabra del Señor, a la poderosa palabra que cambia vida, que cambia la vida de estos jóvenes y también de Luis, que aunque no sea quizás tan joven, tiene un espíritu muy joven, con mucha fuerza. Sí, como Isaías, que nos recuerda como el águila, ¿no? Pues así están los cinco felices con Dios. Y sin más, damos paso a mi edad. Está todo mojado. Mucho artilugio para una persona que se mueve tanto. Bueno, nuevos retos en la vida. Voy a quitar la silla. Tenemos la sensación esa de estar en un spa, ¿verdad? Con tanta agua y tanta calor. Pero el motivo ha sido estupendo. ¿No se me escucha? Bueno, yo siempre me jacto de tener buena voz y de hacer uso de ella. Me he emocionado. Muchísimo. De algún modo, cuando tú ves también un bautismo, recuerdas también tu experiencia con el Señor. Pero bueno, la emoción no va a hacer que deje de predicar la palabra, porque no voy a consentir que las piedras se pongan a hablar, como dice el texto bíblico. Así que me compongo, me reajusto, subo la voz y voy a empezar. Es muy curioso que en nuestra sociedad actual, una sociedad aparentemente cristiana, es muy curioso que dé por hecho que los elementos básicos de la fe cristiana sea algo que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe. Nada más lejos de la realidad. Porque resulta que en esta nuestra sociedad son muchas las personas que ignoran el plan de salvación que Dios ofrece al mundo. Y son tan ignorantes como cualquier otro pueblo no alcanzado por el Evangelio.
son desconocedoras de ese plan de salvación. Bien es verdad que la Biblia enseña y dice que Dios ha trazado un plan de salvación tan sencillo, tan claro, que cualquiera puede ser salvo. Sin embargo, a pesar de eso, una cosa es saber cosas acerca de Jesús, saber incluso cosas sobre la cruz, saber el camino de salvación, y otra, muy distinta, es apropiársela para tu vida y vivir la experiencia de la salvación en tu propia vida. No tiene nada que ver. Y hay miles de personas que tienen un conocimiento meramente intelectual de lo que es la fe en Cristo, pero ninguna de ellas han dejado a Cristo que entre en su vida. Y yo quisiera de una manera sencilla poder dar a conocer a Jesucristo y así poder tener la seguridad de la salvación. En primer lugar, con la autoridad de la palabra de Dios, única norma de fe y conducta para el hombre, tengo que decir, reconozca su necesidad. Nunca se encontrará usted cara a cara con Jesús, a no ser que crea que lo necesita. Si usted se siente capaz para llevar a cabo su vida con sus propios medios, no necesita nada, usted cree que con sus propias fuerzas puede llevar a cabo su vida, entonces probablemente usted nunca va a conocer a Cristo. Porque el Evangelio dice claramente que Jesús no pedía a las personas que se sentían autosuficientes, que se sentían satisfechas con su vida, no les pedía que lo aceptara. ¿Por qué? Porque no le necesitaba. Pero sin embargo tengo que decir que Jesucristo nunca rehusó ayudar a alguien que vino a Él en necesidad. El Señor Jesús no tuvo dudas y ni reparos en devolver la vista al ciego Bartimeo cuando se acercó al Señor y le dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Tampoco optó y negó el agua de vida a aquella mujer samaritana que se acercó a Jesús diciendo: dame de esa agua que yo pueda beber y no tenga sed jamás. Al igual que también dice el texto bíblico que de inmediato Jesús se acercó a Pedro, que se estaba hundiendo en el mar de Galilea, cuando Pedro le decía: Señor, sálvame, que perezco. No hay ningún caso en el que Cristo se negara a ayudar a alguien que viera en él la solución para su necesidad más profunda. De la misma manera, no encontramos ni un solo pasaje en el Evangelio que Cristo obligara a alguien que lo rechazaba a aceptarlo a la fuerza. ¿Por qué? Porque la promesa es la siguiente: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Reconozca su propio pecado, igual que tengo que hacerlo yo. Reconozca su propio pecado y su necesidad espiritual. Así podrá tener una respuesta de Cristo, porque Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tiene que entenderlo. Antes de poder ser salvo, tiene que darse cuenta de que está perdido. Antes de poder ser perdonado, tiene que darse cuenta que usted ha pecado y es pecador. Antes de poder ser convertido, tiene que darse cuenta que usted está en un camino equivocado. Es necesario el reconocimiento. Porque muchas promesas que Dios ofrece al hombre dependen del cumplimiento de una condición por parte del hombre. Por ejemplo, el texto bíblico dice claramente: mas a todos los que le recibieron, consecuencia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto bíblico dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La promesa, mi querido amigo, la promesa se hace efectiva si cumplimos las condiciones que marca Dios. Debemos recibir a Cristo antes de ser hechos hijos de Dios.
debemos de confesar nuestro pecado antes de ser perdonados. Y esto es algo tremendamente difícil, no lo puedo negar. Pero tengo que decir que la Biblia, que conoce perfectamente el corazón... Ay, no, sí, mi querido amigo, la Biblia conoce perfectamente el corazón del hombre. Y la Biblia dice todos, absolutamente todos, un todos global y sin excepciones. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y quizás usted nunca se ha sentido pecador, yo lo comprendo. Porque quizá usted nunca ha cometido un acto deliberadamente inmoral. Yo lo sé. Y si ese es su caso, por lo menos recíbalo por fe. Crea por fe que la enseñanza de la Biblia es clara y dice que usted y yo no hemos cumplido los requerimientos que Dios demanda para satisfacer su justicia. Así lo dice el texto bíblico. Y yo estoy convencido que usted también sabe que no es absolutamente perfecto, que más de una ocasión ha fallado, que más de una ocasión usted ha intentado hacer lo bueno y se ha dado cuenta al final del día que no ha sido así, que ha errado, que se ha equivocado y se ha sentido frustrado. Es absolutamente normal. Usted, su problema, se llama pecado. Acepta por fe el hecho de que usted es un pecador. Hay ejemplos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, Isaías, ese gran profeta. Este hombre tiene una visión en la cual ve la pureza y la santidad de Dios. ¿Y qué dice? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre de labios inmundos, que habito entre pueblo de labios inmundos. O por ejemplo Job. Job está considerando la santidad de Dios y ¿qué dice? Me aborrezco. O el apóstol Pedro, que estuvo dispuesto a decir que moría en lugar del Salvador y tiene que decir en el texto bíblico, soy un pecador. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Y debemos reconocer nuestros pecados y estar dispuestos a confesarlos, al igual que usted está dispuesto a reconocer que tiene una enfermedad física. ¿Y a dónde va? Al médico. Reconozcamos que tenemos una enfermedad moral y espiritual, que debemos de ir al gran médico, a Jesucristo nuestro Señor. Él es el único en el cielo y en la tierra cualificado para dar solución a los complejos problemas del corazón del hombre. La causa de nuestro problema siempre es el pecado. A veces vemos que lo que nos pasa se debe a cuestiones externas. Algunas veces podemos pensar, bueno, el problema que yo tengo es que tuve un matrimonio desafortunado y a consecuencia de que no elegí bien, resulta que mi familia no es lo que yo quisiera, resulta que yo vivo en una tensión continua, mis hijos no me entienden, vivo en una zozobra continua. Son cosas externas que evidencian lo que hay en su interior, que es el pecado. A veces pensamos también que es esta vida que nos rodea, llena de estrés, llena de esencia, llena de preocupaciones y no tenemos tiempo absolutamente para nada. ¿Y cómo vivimos? Intranquilos, angustiados, llenos de preocupaciones, llenos de zozobra. Y pensamos que ese es nuestro problema y eso es lo externo. El problema está en nuestro interior. Porque el núcleo del problema se encuentra en nuestra propia alma. Usted y yo hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Y no hemos encontrado que no somos capaces de vivir la vida que nosotros desearíamos vivir. Queremos salir, pero no podemos, porque nuestra carne no se sujeta, porque no puede. En el momento que usted reconozca esa necesidad y esté dispuesto a acudir a Cristo por fe, habrá dado el primer paso y el más importante para obtener la salvación. En segundo lugar, tengo que decir también, con la autoridad de la Biblia, esté abierto a comprender la obra de la cruz. Y yo sé que esto es, yo lo sé, es casi imposible. Ha habido muchísimos teólogos a lo largo de la historia que nunca han entendido los misterios de la cruz. Yo lo sé.
Además, la Biblia dice que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Dios, no comprende las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender la obra de la cruz si no se ha alcanzado la salvación? Es difícil, no imposible. Cuando vemos a Cristo muriendo y derramando su sangre en la cruz por nosotros, quedamos absortos, quedamos asombrados, fascinados. Sentimos una especie de atracción, pero sentimos cosas que no podemos ni siquiera explicar. No podemos entender una expresión de amor tan grande. Y yo podía hacer un discurso enormemente grande hablando de la muerte de Cristo y podía hablar largo y tendido sobre el significado eterno de la obra de la cruz. Pero eso son palabras que no va a solucionar el problema que usted tiene en su interior. Solo cuando usted entienda que Cristo muere en la cruz, pagando la culpa de mi pecado, de su pecado, cuando usted entiende que Cristo muere ocupando su lugar en la cruz, es cuando la cruz de Cristo tiene un significado de redención, de liberación, y es un significado que soluciona el problema que hay en su interior. Y eso, tengo que decirle, que es un acto sobrenatural. Es casi un milagro. Al igual que Pedro en una ocasión le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, bienaventurado tú, que no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Exactamente igual. Es una acción del Espíritu Santo que obra en tu vida y hace que puedas comprender y apropiarte de la obra de la cruz. Pero usted tiene que estar abierto a comprender ese mensaje de la cruz. Recuerdo a un joven. Hace ya mucho tiempo. Un joven que no era creyente, pero asistió a unos cultos especiales donde se predicaba la palabra. ¿Por qué iba? Lo invitó un amigo suyo que sí era creyente. Y este joven fue un día, fue otro día, se acabaron los cultos especiales, acudió incluso algún domingo, pero no se veía que el Evangelio impactara en su vida. Pero de pronto un amigo de la universidad le preguntó, oye mira, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que predican en esa iglesia a la que va? ¿Qué es lo que se dice allí? Y este joven empezó a explicarle el Evangelio. Y en ese momento que empezó a explicar el Evangelio, comenzó a decir, y es así, Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados y resucitó. Y en ese momento increíble sintió como la cruz de Cristo tenía un significado para su vida. Y en ese momento recibió a Cristo. ¿Tú sabes quién era ese joven? Ese joven solo cuando eres capaz de ver exaltado y levantado a Cristo y a la misma vez estás viendo al Hijo de Dios azotado, desfigurado y muriendo por ti, es cuando puedes hacer tuyas las palabras del apóstol Pablo. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted pueda decir eso, habrá dado de nuevo un paso decisivo para su salvación. Un tercer punto. Tiene que considerar el costo. Jesús siempre desalentó a los entusiastas ocasionales. Instó seriamente a que consideraran detenidamente el precio de ser un discípulo de Cristo. Las gentes se acercaban a Cristo, querían estar cerca de Él, querían seguirle, y Cristo se dirigía a ellos y le decía, ¿habéis mirado el costo? ¿Habéis dado cuenta de lo que significa seguirme? ¿Tenéis que negaros a vosotros mismos?
tomar vuestra cruz y seguirme. En otra ocasión, también hablando de considerar el costo, le dice, mira, esto es como, suponed que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero y se pone a calcular el costo para saber si tiene lo suficiente para poder terminar la torre? ¿No es así? Exactamente lo mismo. Cualquiera de vosotros que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a renunciar.